Hoy, en Madres de la Plaza, en el segmento Memoria Compartida, 24 de marzo de 1984. En el segundo bloque, la marcha número 1926, del 19 de marzo de 2015. Alfonsín, vos sos el presidente, hace que los milicos nos devuelvan a la gente. Alfonsín, vos sos el presidente, hace que los milicos nos devuelvan a la gente. Alfonsín, vos sos el presidente, hace que los milicos nos devuelvan a la gente. Alfonsín, vos sos el presidente, hace que los milicos nos devuelvan a la gente. Alfonsín, vos sos el presidente, hace que los milicos nos devuelvan a la gente. Alfonsín, vos sos el presidente, hace que los milicos nos devuelvan a la gente. Alfonsín, vos sos el presidente, hace que los milicos nos devuelvan a la gente. Alfonsín, vos sos el presidente, hace que los milicos nos devuelvan a la gente. Con motivo de esta marcha, M. Bonafini procederá a la lectura del comunicado. Nunca más una dictadura militar. En el marco de la democracia y para consolidarla es necesario que se profundice y acelere la investigación utilizando todos los recursos disponibles acerca de los hombres, mujeres y niños que fueron detenidos con vida y luego desaparecieron. Que se den a conocer los resultados y se informe de manera fluida y permanente. Que se arbitren todos los recursos legales para la inmediata libertad de los presos políticos. Que se juzgue por la justicia civil a todos los instigadores, autores y cómplices del terrorismo de Estado. Que se profundice la denuncia contra el aparato represivo y se concrete su enjuiciamiento y total desarticulación. Que se erradique la doctrina de la seguridad nacional. El 24 de marzo se cumplen 8 años de la fecha en que las Fuerzas Armadas derrocaron a un gobierno constitucional elegido libremente por el pueblo para implantar una dictadura basada en la doctrina de la seguridad nacional y con el propósito previamente definido de establecer una política que significó hambre, desocupación y miseria para gran parte del pueblo, la destrucción del aparato productivo del país y la entrega de este a los designios del capitalismo internacional. El poder militar suprimió los derechos constitucionales de los habitantes y desarticuló a los sectores populares de la nación. Se eliminaron las libertades públicas, fue prohibida y penada la actividad de los partidos políticos, se intervinieron los sindicatos y organizaciones de base. Se estableció un férreo control de los medios de difusión y del sistema educativo. Se disolvió el Parlamento, se dictaron leyes especiales y se reemplazaron los integrantes del Poder Judicial por jueces que juraron por las actas del proceso, por encima de la Constitución Nacional. Pero esto no era suficiente. Es así como se puso en práctica el designio preestablecido de eliminar toda oposición al proyecto político y económico que se pretendía instaurar, mediante la metodología del terror aplicada desde el propio Estado.
Toda la población fue víctima del miedo paralizante, como consecuencia de la eliminación de centenares de miles de personas mediante la muerte, la desaparición, la prisión o el exilio. Así fue posible la agresión al pueblo argentino, que perdió no solo su libertad para expresarse y organizarse, sino también muchas fuentes de trabajo, el poder adquisitivo de su salario, el derecho a una vivienda digna, a una educación adecuada y a la salud. Hoy, superados los años del terror y de destrucción, queda una inmensa tarea para realizar: la instauración de la justicia para todos los habitantes de la nación. Entre ellos se cuenta un centenar de presos por razones políticas que han sufrido en estos años singular violencia en sus derechos humanos, en tanto el régimen militar aplicó en ellos la caracterización de enemigos políticos y consecuentemente los sometió, como a tantos otros ya liberados o muertos en la prisión, a brutales torturas físicas y psíquicas y a un régimen carcelario inhumano que comportó la ausencia de visitas, la prohibición de lecturas, la alimentación escasa y deficiente, los castigos permanentes. Las condenas a que fueron sentenciados no han sido dictadas con las garantías suficientes de ecuanimidad y libertad por parte de los jueces y en muchos casos fueron aplicadas por tribunales militares inconstitucionales o por jueces de facto del proceso. Urge arbitrar todos los recursos constitucionales necesarios para establecer la inmediata libertad de estos presos, atendiendo a la condición en que han debido cumplir la pena carcelaria y a las irregularidades que señalamos en la instancia judicial. También han de triunfar la verdad y la justicia en el esclarecimiento de la suerte corrida por miles de hombres, mujeres y niños que fueron detenidos con vida en la inmensa mayoría de los casos ante testigos y llevados a cárceles clandestinas o a campos de concentración, amordazados, encapuchados y esposados. El terrorismo de Estado instauró la desaparición forzada de personas como método masivo y sistemático. En la desaparición están comprendidas todas las violaciones a los derechos del hombre. Se vulnera su derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y mental. Es indispensable que los responsables de este crimen de lesa humanidad respondan acerca del destino de los detenidos desaparecidos. No puede permitirse que sobre esta tragedia, que no afecta solo a sus familias, sino que es la tragedia de todo un pueblo, quede el menor cono de sombra. Debe profundizarse la investigación y combinar a los autores del terrorismo de Estado, que son los poseedores de la información, a que den cuenta sobre los casos que reclamamos. Es imprescindible además que se lleve ante la justicia constitucional a todos los responsables de los delitos cometidos, delitos que no pueden alegarse como actos de servicio o de obediencia debida, delitos que fueron cometidos en su gran mayoría con plena conciencia de los crímenes que se estaban perpetrando, delitos que deben ser llevados ante los jueces civiles, que garanticen juicios imparciales y ante quienes cualquier testigo puedan declarar sintiéndose resguardado y protegido, delitos que deben tener una condena ejemplarizadora, que sirva de garantía de que nunca más volverán a vulnerarse los derechos del pueblo argentino y de advertencia para todos los países en que aún se cometen estas violaciones. Al propio tiempo, es obligación de la sociedad formular un juicio sobre lo acontecido durante estos años, juicio que se traduzca en la decisión de reparar las injusticias cometidas
hacia todas las víctimas de la política implementada por la dictadura militar. No puede haber impunidad para los crímenes y los delitos cometidos. Permitir la impunidad es preparar el camino para el retorno de los culpables y de su siniestro aparato de represión política, que debe ser totalmente erradicado ya. El pueblo argentino votó por un camino democrático para la nación. Votó por la vida, la paz y la libertad. Este voto significa un país sin presos políticos, un país sin aparato represivo, un país que conozca la suerte corrida por decenas de miles de desaparecidos y donde los responsables tengan el juicio y el castigo que merecen. La manera de lograrlo es mediante la participación y la movilización activa de todo el pueblo. Por eso estamos hoy aquí y decimos: ¡nunca más una dictadura militar! Por eso reafirmamos nuestro compromiso en defensa de los derechos del hombre. Por eso ratificamos nuestra voluntad de defensa, de contribuir con nuestra acción a una democracia estable y duradera, con plena soberanía. Por eso convocamos al pueblo argentino a la construcción de esa democracia, que solo será verdadera si se basa en el respeto de todos y cada uno de los derechos humanos. Buenos Aires, 22 de marzo de 1984. Aunque me ría pa' afuera, así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo yo volar, hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valle sonoro se pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Por si acaso, no vaya que Dios exista y me lleve pa'l infierno con todas mis ovejitas. ¿Dónde me pongo, Eve? Muchas gracias. Bueno, no, miren, yo tuve que escribir cosas porque, aunque piensen que tengo la palabra fácil porque me dedico a hablar en la tele y la radio, en realidad, bueno, no es así. Yo soy un guionista de radio. Me dicen que la consigna es hablar de qué cosas invisibilizan los medios, ¿es verdad, bebé? Y entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué invisibilizan los hospitales, la salud, las escuelas, los satélites que mandamos para arriba? Y bueno, invisibilizan todo. Así que pensé un poco más y me di cuenta de que los medios invisibilizan sobre todo el amor que nos tenemos quienes apoyamos este proyecto o esta manera de vida. Ya 38 años y podemos decir que es una lucha que ha sido exitosa gracias a la fuerza del amor de estas madres. Y pensé también en mi madre y pensé en Eve. Y yo les voy a contar porque Eve y mi madre y mi apellido tienen que ver con que yo esté hoy acá. Mi apellido es Barragán, ustedes me conocen, y Barragán en realidad
era el apellido de mi madre, nacida en El Dique, donde nació Eve. Y allí, bueno, supongo que alguna vez habrán compartido camiones que iban a la isla Paulino o a Punta Lara. Compartíamos el ferry que nos prestaba Juan García. Y ahí compartía con mis primos la vida del dique, la pobreza, el barrio y el barro y la alegría y la pesca de las ranas y las zanjas. Las anguilas. Y las anguilas de las zanjas, es verdad también, y las comíamos. Y esto pasó yo soy nacido en el año 64, o sea que todas estas historias pasaban entre mis 12 y mis 18 años, y es la misma época en que transcurrió la dictadura militar. Mis tíos, los padres de mis primos, eran militantes del comunismo, del PC. Y cuando termina la dictadura, nos enteramos de las cosas que habían pasado. Y en ese año 83 yo también estaba haciendo servicio militar y cuidando las urnas, pensando que todo se iba a solucionar, porque volvía la democracia. Y en ese año murió mi madre Barragán, y allí empezó otra época que trajo oscuridad, que trajo desencanto, desilusiones, y sin embargo las madres seguían. Y bueno, así llegaron los 90, Eve. Yo siempre fui también un tipo solitario, no fui un militante. Cuando empecé a trabajar en la radio, puse mi gotita caliente en ese mar helado que eran los 90. Y le escribía para la Lomir, escribía humor, pero también escribía cosas un poco más serias, y a veces despotricaba contra el capitalismo y contra el imperio norteamericano y contra la impunidad de los genocidas y contra la privatización de las empresas y en contra del ajuste de las políticas públicas, y todo eso lo hacía pero con bastante amargura, sintiéndome un tarado, un ridículo, porque en aquel momento se suponía que se habían acabado las izquierdas y las derechas, y las madres seguían marchando. Y seguimos hace 38 años. Y siguen. Y bueno, yo creo que esas marchas estaban invisibilizadas, por supuesto, ahora creo que también están invisibilizadas. Y como están invisibilizados, lo que retomo la idea del amor, porque los diarios ¿qué hacen? Los diarios potentes no son no son un producto del capitalismo, son el capitalismo, y el capitalismo necesita que la gente no se quiera, necesita la competencia, que estemos compitiendo unos con nosotros, que nos odiemos, que desconfiemos, que haya envidia, que haya egoísmo, y eso es lo que fomentan los diarios. Los diarios no cuentan la vida de las personas, cuentan la muerte y cuentan las tragedias. Había un miserable que trabajó de periodista que decía que un avión que llega a destino no es una noticia. ¿Te acuerdas? ¿Qué decir? ¿Que diga el nombre? No. El miserable. Y decía que la noticia era cuando un avión no llegaba. Y claro, los periodistas, los grandes medios de comunicación cuentan la muerte y cuentan las tragedias, salvo la única vez que no contaron muertes y tragedias fue en aquella época en que ellos mismos producían las muertes y produjeron la peor tragedia de nuestro país. No sé a dónde voy con esto, capaz que termina mal. Y por eso decía acá, me había notado, nunca van a contar lo que nos pasa, nunca se van a enterar de que no hay chorizos que muevan a la militancia, nunca se van a enterar que nos moviliza el amor, el cariño, nunca se van a enterar que lloramos de emoción cuando nos encontramos, que lloramos de bronca cuando la insultan a la presidenta, que lloramos de bronca cuando insultan a la gente que queremos, cuando la han insultado a Eve, cuando se han metido con nuestras madres, cuando
Bueno, y las madres creo que también son el peor enemigo de estos medios, porque justamente la fuerza de las madres es el amor, son la antimateria de los medios poderosos, de este egoísmo capitalista que representan los medios, porque las madres no tienen odio, las madres no tienen envidia, las madres no tienen intereses, no tienen negocios. Las madres lo que quieren es justicia, las madres lo que tienen es amor y lo que tienen es fuerza para seguir. Y las madres han sido la vanguardia de esta revolución del amor que termina acá, gracias a Dios. No sé si yo creo en Dios, pero está bien. Iba a decir que son un ejemplo, pero un ejemplo, por ahí cualquier gil es un ejemplo. Y yo creo que las madres fueron las que abrieron el camino, el piquete a machetazos, con el machete de ser consecuentes, de la voluntad, de la fuerza, de no caer en la desesperanza como yo he caído. Y nada de esto sale en los diarios, había escrito acá. Y no sale porque ellos le tienen miedo al poder del amor. El poder del amor, que no es una frase como estamos acostumbrados a leerla en pósters medio estúpidos, el poder del amor. Porque el poder del amor, el poder de su amor, el amor de estas mujeres que vemos acá, cambió la historia de este país y cambió la historia de todos nosotros, y yo estoy convencido de eso. Han sido un cambio para nuestra historia, un cambio revolucionario el que han hecho las madres, y han sido la luz que fue adelante, bien adelante de todos los demás que vinimos atrás. Así que decirles gracias es muy poco. Muchas gracias. ¿Cuántos puntos me pone Eve? No, mira, esta vez yo no puedo ser objetiva, porque cuando quiero una persona soy terrible. Es lo mejor, así que como vos sos uno de mis hijos, sos el más lindo, el más gordito, el más rubio, porque los negros no me gustan. La familia de él vivía a la vuelta de la casa mía, o yo vivía a la vuelta de la casa de la familia, no sé cómo se dice. La verdad que fueron épocas muy lindas, muy ricas, de mucho aprendizaje, de mucho trabajo, en un barrio de mucho trabajo, de muchos trabajadores. Había una fábrica de sombreros. Claro, el patrón se hacía rico porque nos daba trabajo en la casa, y los que trabajábamos en la casa ganábamos menos. Entonces mi mamá pegaba el tafilete del sombrero, y mi abuela y yo hacíamos los moñitos. Yo a los 6 años hacía moñitos para ponerle a los sombreros que tenían forro acá, que quedaran paquetones para los ricos. Y yo no quería, pero mi abuela me contaba cuentos y había que hacer muchos moñitos. Pero era lindo porque uno aprende con eso, aprende también. Se aprenden muchas cosas. El que nos despertó fue mi hermano, dijo, ¿no ves que te explotan? Mi hermano ni bien empezó a crecer, se daba cuenta que nos explotaban. Mi papá se enojaba porque era un radical contento de la explotación. Mi hermano le decía eso siempre, viejo, vos sos un radical contento, como todos los trabajadores radicales, explotados pero contentos. Eso siempre le decía. Así que bueno, estamos muy felices. No estamos felices con lo que pasa porque, como decía recién Carlos, los medios hablan todo el tiempo de la muerte. Todo el tiempo. Si no hay un muerto, lo consiguen. Crónica llega antes que las balas. Es terrible. Antes que las balas está Crónica. Yo no sé cómo así. Y entonces todo el tiempo, ¿viste? Todo el tiempo, porque no hay de qué hablar. Cristina hace unos anuncios maravillosos. Tenemos cosas divinas para qué hablar, pero ellos siempre encuentran, si no encuentran el muerto, encuentran, qué sé yo, ahora con la cuestión de Nisman, ¿viste? Yo digo, ¿dónde están estos que vinieron acá que decían todos somos Nisman? ¿Estarán en algún lugar? Deben estar bajo la cama todos. Los quiero ver con el cartelito otra vez, ¿eh? A ver si son o no son. Qué vergüenza, la verdad que es una vergüenza lo que pasó. Es una vergüenza, pero esos son los fiscales que hay. Esos son los fiscales, esos son los jueces. Nosotros también, las madres que padecemos, los fiscales. Las madres que estamos con este juicio por los Joclender,
Fíjense que juez Martínez Giorgi y antes el otro que no valía tampoco nada. Estamos pagando la deuda que ellos hicieron, las madres. Y ellos andan sueltos. Hay uno que viaja a Paraguay, el otro viaja a no sé dónde. Viven como reyes y nosotros con la monedita, con lo último, juntando plata y pesos para los juicios laborales, para pagar las ventanas, las puertas. No sabemos si es verdad, pero los tenemos que pagar. Así que esos son las... ¿Cómo vamos a creer en los jueces? Cuando a mí me preguntan qué pienso, digo, mira, la verdad que hasta ahora no hemos encontrado ni uno. Sé que hay algunos que son honrados y buenos, pero justo nunca nos tocó ninguno a nosotros. Es como una mala suerte que uno tiene, ¿viste? Te tocan todos los jueces malos para todo. Así que bueno, espero que haya algunos buenos, que alguna vez los encontremos y que nosotros creemos en la justicia, no en los jueces. La justicia tiene que existir, no podría ser sino. Por eso estamos acá, plantadas todavía. 38 años sin faltar un jueves y tan orgullosas de lo que pasa, de lo que hemos hecho y de haber abierto este camino. Tenemos muchas esperanzas, tenemos muchos sueños. La hormiguita colorada es el último sueño que se concretó, porque bueno, es un multimedio pequeñito, como las hormiguitas coloradas, chiquitito, pica, no se ve, pero hace roncha. Por eso se llama hormiguita colorada. Compañeros, todos el 24 a la plaza, todos. Las madres les vamos a dar una sorpresa. Vamos a estar en la plaza, aunque no podamos caminar. No vamos a ir al escenario. Vamos a estar en la plaza. Así que todos somos Cristina. Todos somos Cristina. Hasta el martes. Nos vemos en la plaza. Chao.